nuestro Facebook, en el diario Nuevo Día, al doctor Giorgio Benini, a quien le agradecemos por acercarse hasta los estudios de la radio, y va a haber 1,5 millones de consultas. En principio, el disparador para charlar es este proyecto que presentó el diputado Valenzuela para que en Santa Cruz, en la justicia santacruceña, determinados crímenes, no todos, determinados delitos, puedan ser juzgados por juicio por jurado. En principio le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día, doctor. Bueno, buenos días. Un saludo a la audiencia, un saludo a ustedes y bueno, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, estábamos charlando un poco en la previa de esta cuestión de plantear juicios por jurado, cuestión que ya ocurre en Córdoba. Nos decía usted que como primer provincia, en Mendoza también, como lo hablábamos con Héctor, en la provincia de Buenos Aires también, donde se da justamente esta modalidad de juicio por jurado. ¿Modalidad está bien dicho? Sí, es una especie de procedimiento, un tipo de proceso para el juzgamiento de determinados delitos, ¿cierto? En este caso lo integra, justamente se llama por jurado porque lo integran personas de la sociedad, civiles, que no tienen mayores conocimientos de leyes y demás, ¿no? Exactamente. La idea del juicio por jurados es que intervenga en la resolución de una causa penal gente común, ¿no es cierto? Es decir, esto nosotros lo vemos como algo novedoso en nuestro país, pero tiene muchas décadas, yo diría algunos siglos en otros países como Estados Unidos. Fíjense que la idea del juicio por jurados en Estados Unidos comenzó con los viejos colonos ingleses allí en Norteamérica, que ante la comisión de un delito preferían que la persona acusada fuese juzgada por su en jurado y escuchan a las partes y resuelven. Esa es la idea, o esa es, digamos, de alguna manera la esencia del juicio por jurado. Sacarle de alguna manera esa competencia a los jueces que no son elegidos en nuestro país, al menos en elecciones, sino a través de un procedimiento, un mecanismo bastante complejo y a veces muy dudoso. Sacar la cuestión técnica y ver un poco el lado más humano de la cuestión delictiva, de alguna manera, ¿no es cierto? Sí, me decía usted que es que es una de las cuestiones que caracteriza a quienes son garantistas dentro del derecho, quienes justamente pretenden con la instauración del juicio por jurados democratizar de alguna manera la justicia o los procedimientos de enjuiciamiento. Exactamente, la idea del juicio por jurados, el juzgamiento de delitos de naturaleza, de delitos penales. Yo marco esto de los delitos, ¿por qué? Pues nosotros tenemos la idea del juicio por jurados en materia penal. Por ejemplo, en Estados Unidos hay cuestiones de familia o hay cuestiones comerciales que se resuelven a través del juicio por jurado. O sea, el juicio por jurados es una concepción de alguna manera, no solamente del juzgamiento penal, es una concepción sobre el juzgamiento en general, la función de alguna manera del Poder Judicial y del rol de quien juzgue en algún punto. Sí, para el sector de alguna manera de la doctrina que lo apoya, que lo impulsa, la idea es democratizar el servicio de justicia. Ahí empiezan los interrogantes en relación a ver si, la gente de alguna manera está capacitada o qué nivel de educación sería necesario para poder integrar estos jurados. El proyecto que se presentó a la Cámara y que ahora estaría en comisiones, proyecto de Santa Cruz, ¿no es cierto? Sí. El que refería a la historia completa, que al día de hoy no solamente es la primaria, sino también la secundaria. ¿Eso es suficiente? Fíjense que este punto, en el modelo de Córdoba fue una de las primeras provincias que comenzó con el juicio por jurados, lo han salvado ¿cómo? Lo han salvado integrando, las cuales 2 tienen que ser abogados.
¿Está? ¿Cómo es la postulación de esas personas que se presentan para el jurado? Bueno, en principio es una carga pública, ¿no es cierto? Con lo cual, más allá de que el sistema va siempre a depender de cómo se lo legisle. Recuerden ustedes que nosotros estamos en un país que es federal. Sí. Entonces, eso implica que si bien los delitos son iguales para todo el mundo, porque hay un único código penal que sanciona el Congreso, cada provincia se reserva la facultad de instaurar sus procedimientos o sus procesos. Entonces, cada provincia tiene la facultad de darle al juicio por jurados digamos, las características que quiera. En algunos casos con una integración de 10, 2 de los cuales tienen que ser abogados, como en el caso de Córdoba. En otros casos, como en la provincia de Buenos Aires, 12 jurados que son todos ciudadanos. En el caso del proyecto que se presentó acá en la legislatura, 8 jurados, en fin. Las características dependen de cómo lo legisle cada provincia. Ahora bien, en general se eligen a partir del padrón electoral, ¿no es cierto? Se hace un padrón electoral que surge de la justicia electoral. De ahí, por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, dentro de la jurisdicción, se eligen del padrón electoral 48. De esas 48 personas van a surgir 12. Perdón, ¿se eligen al azar? Por sorteo del padrón electoral. Entonces la justicia electoral dice, bueno, muchachos, estos son los 48 sobre los cuales ustedes van a tener que definir los 12. Esos 48 se ponen a disposición de las partes y las partes pueden recusar. Pueden decir, a mí este no me gusta, a mí aquel no me gusta, y de ahí se conforma el grupo de 12. Y esos son los que de alguna manera van a intervenir. En algunos casos, esto también es importante, en algunos casos el juicio por jurados es obligatorio para determinados delitos y en otros casos, como el de la provincia de Buenos Aires, es optativo. ¿Sobre qué delitos, por ejemplo? Eso lo define cada legislación. En general, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires lo establece para delitos cuya pena sea mayor a los 15 años. Otras provincias como Córdoba lo tiene definido. El proyecto que se presentó en Santa Cruz también dice cuáles son los delitos que serían digamos que podrían ser juzgados a través del juicio por jurados, con algún defecto, porque menciona el proyecto, por lo menos en la versión que ha circularizado en un diario, menciona el secuestro extorsivo, cuando el secuestro extorsivo es federal, con lo cual la justicia provincial no interviene en ese tipo de delitos, interviene la justicia federal, ¿no? ¿Usted fue consultado o sabe de quienes impulsaron o impulsan este proyecto que hayan consultado diferentes especialistas en la ley, en la justicia, abogados, personas que puedan intervenir en esto o que puedan aportar ideas o no tengo conocimiento de que hayan sido consultados. No. Creo que ahí de haber sido consultados quizás habría algunos detalles en el proyecto pero realmente ignoro quién lo redactó, más allá de que todos sabemos que fue un proyecto del diputado Valenzuela, más allá de eso no tengo conocimiento. Es más, por ahí uno de los diarios cita en los fundamentos un artículo que no existe en la Constitución Nacional, ¿no? O sea, le refiere al 162, la Constitución tiene 129 artículos nada más. Claro, digo, modificación de lo que pueda haber leído, si algo no le parece que está correcto. A ver, yo sobre el juicio por jurados no lo propondría para Santa Cruz. Esta es la realidad. Yo creo, con mucha humildad lo digo y con mucho respeto por quienes impulsan estas ideas. Fíjense que creo que el año pasado se hizo incluso con participación de la justicia, con participación del Consejo Provincial de Educación y de la Cámara de Diputados también, se hizo en la legislatura incluso hasta un simulacro de juicio por jurado. O sea, hay mucho
muchas personas en nuestra provincia que lo impulsan y que están de acuerdo. Yo particularmente, como soy operador del derecho, trabajo con la justicia, me parece que en Santa Cruz tenemos que primero hablar de otras cuestiones. Nosotros tenemos que hablar, por ejemplo, de pasar a un sistema acusatorio, que esa es la modalidad que corresponde incluso en el marco de la Constitución que tenemos, la autonomía de los ministerios públicos. No puede ser que la acusación y la defensa en la provincia de Santa Cruz dependan del Poder Judicial. O sea, necesitamos más jueces, más estructura judicial, tenemos que agilizar mecanismos para de alguna manera que los procesos sean más rápidos. Primero arreglar la estructura de la justicia santacruceña. Totalmente, hay cuestiones previas. Uno entiende el enorme esfuerzo que hacen los jueces, el enorme esfuerzo que hacen los empleados judiciales, pero bueno, hay cuestiones muchas veces de presupuesto, de estructura edilicia. Lugares para celebrar las audiencias. Esto no es solamente yo presento un proyecto de ley, se sanciona la ley y ya está. Claro. Hay provincias como Chaco que tienen ahí su ley y todavía no pueden aplicar el juicio por jurado. ¿Por qué? Porque es muy linda la ley, pero la ley después hay que reglamentarla y la ley después tiene que tener el financiamiento como para poner todo eso que dice en marcha. Sí, justamente, doctor, acerca de este tema le iba a consultar. Esto genera más gasto a la justicia, tener por ejemplo, un juicio por jurado, le genera más gasto o agiliza, digamos, la puesta en marcha de este sistema, que haya sentencias más rápidas. Para poder llevar adelante un juicio por jurados en Santa Cruz, es primero capacitación para el personal. Capacitación también para los jueces, porque los jurados, las personas, los ciudadanos que van a ser convocados, a los cuales les va a llegar una notificación en su domicilio, van a decir: señor, a partir de tal fecha usted va a tener que concurrir a las audiencias para decidir y merituar la prueba que usted va a tener ahí y de cuyo veredicto va a depender la libertad de una persona. Entonces, y además se necesita judicial, edilicia del Poder Judicial, salas de audiencia, en fin, yo creo que no estamos hoy preparados para esto. Y creo que no es una prioridad, porque podríamos estar preparados, podríamos decir, bueno, vamos a llevar adelante la capacitación, vamos a poner la plata que sea necesaria. Bueno, perfecto. Yo lo que sugeriría humildemente, ¿no?, y como un simple operador, lo que propondría es que primero tratemos de hacer cosas previas que también tienen que ver con democratizar la justicia y fundamentalmente con que lleguen soluciones ágiles, rápidas, eficaces al ciudadano común. Doctor, sácame una duda. En lo que refiere a la elección de las personas que integran este juicio por jurado, ¿es única vez que se la elige o pueden ser elegidos varias veces? Eso depende de prever. Por ejemplo, en principio pueden ser elegidas las veces que sean convocadas. ¿Por qué? Porque esto depende de ese sorteo. Bueno, cumplida su función como jurado, no pueda volver a salir durante determinado tiempo. Eso también lo podría prever. No está previsto, por lo que yo he leído en el proyecto, no está previsto. El proyecto de ley es muy general, ¿no? Tiene aspectos que son muy generales y con esa generalidad, y vuelvo a lo mismo, con mucho respeto por quienes han redactado o han presentado el proyecto, pero con esa generalidad usted no puede implementar mucho. Por último, estamos con el doctor Giorgio Benini, que nos está desasnando en materia legal, constitucional, respecto de la posibilidad de los beneficios o perjuicios que podría llegar a traer la propuesta que se está tratando en la Cámara de Diputados sobre la cuestión de la inversión que se tiene que hacer, la infraestructura que tiene que tener esta cuestión. Por ejemplo, yo soy jurado, lo están juzgando a
una persona que quizá no conozco, pero que si está en libertad puede tranquilamente visitarme o apretarme o incentivarme. Puede haber un montón de cuestiones allí que pasen, que hagan que mi decisión vaya para un lado. Merita la creación de una estructura que se encargue de, digamos... aislar. Vigilar, digamos, la imparcialidad de la cuestión. Por eso decimos que no es solamente un mecanismo para elegir personas. Claro. Usted tiene que garantizar que ese jurado, especialmente en una provincia chica como la nuestra, donde en algún punto todos nos conocemos o tenemos algún vínculo, usted tiene que garantizar que esa persona esté aislada durante el tiempo que va a evaluar la prueba y que va finalmente a emitir su veredicto. ¿Cómo lo hace? Prever que durante el tiempo que dure el juicio esa persona solo puede estar abocada al análisis de alguna manera y a la intervención en ese proceso. ¿Estamos preparados? Bueno, en Estados Unidos muchas veces se los lleva incluso a hoteles, se les paga. Entonces, por eso mismo digo, yo en principio propondría otras cuestiones que son más urgentes. Es cierto una cosa, el juicio por jurados nosotros lo tenemos en la Constitución Nacional desde el año 1853. Está en la Constitución desde que la Constitución se sancionó por la Constitución originaria, ¿no es cierto? Sí, sí. Y en las diferentes reformas que hubo, hasta la del 94, salvo la reforma, de paso, salvo en esa reforma donde se lo sacó, porque la reforma no entendía que el juicio por jurados no era y entendía que no era un instituto propio de nuestra cultura jurídica, salvo esos años, hasta que la Revolución Libertadora la dio de baja, siempre estuvo presente el juicio por jurados. Eso es un mandato desde 1853. Entonces, si en la Constitución está, tenemos que arbitrar los mecanismos como para impulsarlo. Y está en 3 artículos, y los 3 artículos son claros. Ahora, ¿estamos efectivamente preparados para eso? Hay, me parece, que otras deudas pendientes, especialmente en la provincia de Santa Cruz. Entonces, yo intentaría ir primero por ese lado, por las cuestiones previas, por un sistema acusatorio, con cambiar el rol del juez y del fiscal, que la investigación sea llevada a cabo por el fiscal y no por el juez. Que el juez de instrucción pase a ser un juez de garantía, como ocurre desde hace un montón de años. Entonces han dado un paso más, el juicio por jurado. Bueno, a nosotros nos falta eso. Doctor Giorgio Benini, le vamos a agradecer el asesoramiento. Le agradecemos en principio mucho este primer acercamiento de Arriba al Día para con el derecho, ¿no? Una clase de derecho que tuvimos en la mañana de hoy. ¿Dónde lo pueden encontrar en la ciudad? En caso de que, por ejemplo, los diputados quieran asesorarse respecto de esta cuestión. Bueno, pueden hacer varias cosas. Primero, en todo caso, visitar mi página web, es www.estudiobenini.com. Ahí hay una serie de publicaciones, yo en los libros en los que he participado, los artículos que he publicado, están a disposición de todo el mundo. O sea, mi opinión está ahí y es pública. Y si no, bueno, en Jofre Loaiza 247 es donde tenemos Seguramente va a ser materia de consulta en cuestiones legales. Bueno, muchas gracias. Que la primera es gratis y la segunda la segunda que